A continuación, vamos a culminar con la resolución de la práctica número 1 de Física 1 del ciclo 2019-1. Problema 4. En la figura que se muestra, F1 igual a 25 kilonewtons, F2 igual a 12 kilonewtons y F3 igual a 20 kilonewtons. Determine A, la resultante, B, módulo de la resultante, C, ángulo que forma F1 y la resultante, D, los ángulos alfa, beta y lambda que forman la recta de soporte de la resultante con los semiejes positivos X, Y y Z. Aquí tenemos la gráfica de nuestro problema. A, hallar la resultante. Como primer paso, lo que haremos es descomponer las fuerzas F1, F2 y F3. Para F1, vamos a usar primeramente el ángulo de 28 grados, que al descomponer la fuerza, vamos a obtener la componente en Z, que va a ser igual a 25 seno de 28, y la componente que pertenece al plano XY, que va a ser igual a 25 coseno de 28. Esta a su vez se va a descomponer con el ángulo de 30 grados para obtener las componentes en el eje X y en el eje Y de la fuerza 1. Entonces, F1 va a ser igual a menos 25 coseno de 28 seno de 30 y más 25 coseno de 28 coseno de 30J más 25 seno de 28K. Operando, vamos a obtener F1. Para F2. Para F2 del mismo modo que F1. En este caso obtenemos el ángulo de 60 grados, que al descomponer la fuerza vamos a obtener la componente en Z, que va a ser igual a 12 seno de 60, y la componente en el plano XY, que va a ser igual a 12 coseno de 60. Esta componente se va a descomponer con el ángulo de 60 para obtener las componentes en el eje X y en el eje Y de la fuerza 2. Entonces, F2 será igual a 12 coseno de 60 por coseno de 60 y menos 12 coseno de 60 seno de 60J más 12 seno de 60K. Y operando, vamos a obtener el valor de F2, que quedaría de esta manera. Para el caso F3 va a ser similar. En este caso tenemos el ángulo de 16, que va a ser que esta fuerza se descomponga y tenga una componente en Z igual a 20 seno de 16 y la componente que pertenece al plano XY igual a 20 coseno de 16. Y esta componente se va a descomponer en función del ángulo de 50 grados para obtener las componentes en el eje X y el eje Y de la fuerza F3. Entonces F3 va a quedar de esta manera. F3 igual a 20 coseno de 16 por coseno de 50 y más 20 coseno de 16 por seno de 50J más 20 seno de 16K. Y operando obtenemos F3. Entonces, la resultante va a ser igual a la suma de las fuerzas F1, F2 y F3, que reemplazando vamos a obtener esta expresión. Luego, sumando, obtenemos el valor de la resultante, que va a ser igual a 4.321 y más 28.647J más 27.642K kilonewtons. Esa va a ser nuestra respuesta para la parte A. B. Hallar el módulo de la resultante. Para ello ya conocemos la resultante. Entonces nos quedaría
solamente aplicar la fórmula para hallar el módulo de un vector. En este caso, la resultante, que va a quedar de esta manera. Como la raíz cuadrada de 4.321 al cuadrado más 28.647 al cuadrado más 27.642 al cuadrado. Operando vamos a obtener el módulo de R, que es 40.043 kilonewtons. Y esa va a ser nuestra respuesta para la parte B. C. Ángulo que forma F1 y la resultante. Para ello, haremos uso del producto escalar o producto punto. En este caso, va a quedar demostrado de la siguiente manera. F1.R igual a módulo de F1 por módulo de R por el coseno del ángulo que forma F1 y la resultante, en este caso, este ángulo va a ser llamado θ. Esta va a ser nuestra primera expresión, la cual vamos a llamar 1. Luego vamos a hallar F1.R, que resolviendo vamos a obtener un valor de 824.359. Entonces, en 1, al reemplazar, vamos a obtener 824.359 igual a 25 por 40.043 coseno de θ. Luego, despejando, vamos a obtener que θ va a ser igual a arco coseno de 824.359 entre 25 por 40.043. Resolviendo, vamos a obtener el valor de θ, que va a ser igual a 34.566 grados. Y esa es nuestra respuesta. Y gráficamente se expresa de esta manera. D. Los ángulos alfa, beta y lambda que forman la recta de soporte de la resultante con los semiejes positivos X, Y y Z. Para ello, debemos recordar los ángulos directores y sus fórmulas. Aquí podemos ver la fórmula de los ángulos directores para cada eje. Para el eje X es alfa igual a arco coseno de la componente de la resultante X entre el módulo de resultante. Para el eje Y va a ser beta igual a arco coseno de la componente de la resultante en el eje Y entre el módulo de la resultante. Y para el eje Z, lambda, que va a ser igual a arco coseno de la componente en Z de la resultante entre módulo de la resultante. Entonces, nuestras ecuaciones quedarían de la siguiente manera. Y operando obtendremos alfa igual a 83.85 grados, beta igual a 44.324 grados y lambda 46.346 grados. Y esa sería nuestra respuesta para la parte D. Y gráficamente se puede apreciar de la siguiente manera. Problema 5. En el paralelogramo mostrado en la figura, determine el vector X en función del vector A y vector B si M y N son puntos medios de sus respectivos lados. Bueno, para ello vamos a necesitar vectores auxiliares. En este caso, para este lado vamos a tener un vector llamado 2 veces el vector M y para este lado un vector llamado 2 veces el vector N. Entonces, nuestro paralelogramo quedaría de la siguiente manera.
Como n y m son puntos medios, vamos a anotar en este lado un vector n, en este lado otro vector n, y acá, en este lado, paralelo a 2m, dos vectores m y m. Estos vectores nos van a dar el vector a y en este caso el vector b. Luego, haciendo un trazo paralelo de este vector a la altura de n, vamos a poder relacionar el vector x en función de m y n. Entonces, del gráfico tenemos tres ecuaciones. La primera, que va a ser 2 veces el vector m más el vector n igual al vector a. La segunda, que va a ser igual a 2 veces el vector n más el vector m igual al vector b. Y la tercera, que va a ser igual al vector m más el vector n igual al vector x. Sumando las ecuaciones 1 y 2, vamos a obtener que 3 por la suma de los vectores m más n va a ser igual a la suma de los vectores a más b. Luego, reemplazando 3 en esta suma, vamos a obtener que 3 veces el vector x va a ser igual a la suma del vector a más la suma del b. Y pasando el número 3 a dividir, vamos a obtener el vector x en función del vector a y el vector b. Y esa va a ser nuestra respuesta. Bueno, esto ha sido todo. Espero les haya gustado el video. No se olviden de darle like y compartir el video. Muchas gracias.